Bueno, en esta oportunidad estamos con un nuevo tema de derivadas o con una nueva forma de aprender a derivar. Como sabemos, ya hemos visto la multiplicación y la división de las derivadas de dos funciones cuando se multiplican o cuando se dividen. En esta oportunidad lo que se va a ver es la regla de la cadena. Para explicar yo esto lo hago de una manera, lo voy a explicar de una manera gráfica para que se pueda entender en qué consiste la regla de la cadena. Por lo tanto, yo como explico esto es de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo una caja y esa caja recibe algo, recibe una entrada que lo pongo letra E y bota una salida. Es decir, que esta caja, ese proceso yo le llamo la función de X. Ese proceso, o mejor dicho, le podemos llamar ese proceso la función, simplemente. Pero, a ver, por ejemplo, si yo tengo X en este lado, yo no sé qué va a botar aquí siempre y cuando no tenga la fórmula de esa función. Por ejemplo, si la fórmula de esa función consiste en elevar a lo que entre al cuadrado, por lo tanto, si entra X, lo que va a ser la caja o la función va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, la salida va a ser igual a un X elevado al cuadrado. Por ejemplo, si meto casa y sale, ¿qué saldría? Saldría una casa al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, si yo meto X, lo que va a salir es un X al cuadrado. En esta parte, X es una... A ver, ¿cómo le podemos llamar X? Es nuestra variable independiente en este caso, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo ya no quiero meter X, quiero meter, por ejemplo, 2X más X, por lo tanto, esto es algo simple, esto es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque acá simplemente yo tengo X, y si yo tengo X, yo puedo derivar a X al cuadrado, es decir, a lo que me bote la función con esta fórmula. Pero, por ejemplo, si yo meto 2X más X, si la función lo procesa, entonces lo que me va a salir sería 2X más X, todo elevado al cuadrado. En cambio, para esta parte yo no tengo una fórmula definida, porque simplemente la fórmula del exponente me dice, o la primera fórmula básica me dice que yo al X lo tengo elevado a cierto número. En este caso el número es el 2, ¿verdad? Es mi fórmula, mi regla general. Pero simplemente nos dice para X, cuando X está sola, pero no dice para cuando tengo una suma en este caso es una suma de funciones, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en las primeras partes, esto es una suma de funciones. ¿Qué se puede rescatar de esta parte? Que en la regla de la cadena tenemos que identificar la función que está más afuera del paréntesis, es decir, en este caso yo tengo dos funciones que se suman, esto vendría a ser una función que yo para mayor facilidad lo puedo llamar U. Por lo tanto, lo que me sale sería un U al cuadrado también, ¿verdad? Lo que me bota es un U al cuadrado. Pero simplemente esto acá es una función. En la fórmula yo tengo una función, simplemente tengo X. Por lo tanto, nace una forma, o nacen de todas las fórmulas que conocemos, nacen nuevas fórmulas de derivar. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, de la siguiente manera. Si mi función, vamos a suponer que es un U, por lo tanto vamos a decir que yo tengo mi función, que la anoto con la letra Y, va a ser igual ¿a qué? A un U, que es una función, en este caso ya no es mi variable, sino es una función, un U, que está elevado a un número, a n también. Por lo tanto, la derivada de eso va a ser lo siguiente. Va a ser igual. Es lo mismo que derivar de la forma simple, pero hay una pequeña variación. Va a ser igual, el número pasa adelante. Luego multiplica U, que es la variable o la función que está elevada al exponente. Luego a ese n le voy a quitar la unidad. Hasta ahí sería lo mismo, pero hay una pequeña variación.
Regla de la cadena se llama porque va encadenando justamente. ¿Y cómo encadenó? Mediante una multiplicación. Luego, a todo ese resultado que me ha salido, o a toda esa derivada, tengo que multiplicarle por la derivada de la función, es decir, la derivada de u. Y con eso habré terminado. Se parece mucho a mi fórmula básica. En cierta forma es lo mismo. Lo único que varía es lo siguiente. Que yo derivo de la forma normal, pero al final tengo que multiplicar. Es decir, la derivada de lo que tenga acá dentro, que sería mi función que está en el interior. A cambio, esta parte sería la función que está más al exterior. Es muy importante identificar qué función está al interior y qué función está al exterior. En este ejercicio, por ejemplo, yo tengo 2x a la quinta más 4x menos 7x más 1 y todo eso elevado al cubo. Por lo tanto, mi función u va a ser la que está al interior. ¿Quién está al interior? En este caso, acá no tengo multiplicaciones. Por lo tanto, no puedo usar la fórmula de la derivada. Tengo sumas o restas, que equivale que yo tengo que derivar cada término. Pero antes de eso tengo que ver cuál es la función, cuál es la función u, o en qué parte está ubicada la función u. En este caso la función u equivaldría a todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos sumas o restas. Además, todo esto es una función u, en este caso está elevado al cubo. Por lo tanto, para poder desarrollar eso yo tendría un u elevado a un cubo. Por lo tanto, tendría que derivar de esta manera, que en sí es la fórmula básica, pero con una pequeña variación. Por lo tanto, vamos a ver cómo se deriva. A ver, siguiendo con la fórmula, yo el u lo puedo reemplazar para hacerlo más fácil. ¿A qué equivaldría? La derivada de mi función también, que se escribe así, va a ser igual a ¿qué? A un u elevado al cubo. Pero, ¿a qué equivale esa derivada? Dice acá, poner adelante el número. El número en este caso sigue siendo 3. La función, en este caso es u, que vendría a ser todo esto. Voy a ponerlo u para hacerlo más fácil, luego lo voy a reemplazar por su verdadero valor. 3 multiplicado por u, 3u. Pero dice, al u que está elevado a la n, le tengo que restar la unidad. Por lo tanto, 3 menos 1 me da 2. Por lo tanto, u queda elevado al cuadrado. Seguidamente, ¿qué dice? Tengo que multiplicar por la derivada de u. Por eso, en esta parte, hasta ahí habremos derivado de forma normal. Pero como es la regla de la cadena, porque tenemos una función adentro, tenemos una función y afuera tenemos otra función que es elevar al cubo. Por lo tanto, tengo que multiplicar por la derivada de la función que está más adentro. En este caso, la derivada de u. Y con eso habré terminado de derivar. Pero lo que se pide en derivadas es que yo halle la derivada en términos de x. Por lo tanto, tendré que reemplazar cada valor. Por lo tanto, mi derivada de la función va a ser igual a ¿qué? 3 que multiplica a u al cuadrado. Pero u equivale a todo lo que está adentro. Es decir, mi función que está al interior. Que es un 2x a la quinta más 4x menos 7x más 1. Y todo eso dice que está elevado al cuadrado. Seguidamente tengo que multiplicar por la derivada de u. Como todo esto es u, vuelvo a copiar de nuevo. 2x, acá hay una multiplicación. Siempre entre paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que derivar al final. Sería 2x a la quinta más 4x menos 7x más 1. Y todo eso tengo que derivarlo. Por lo tanto, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. En esta parte no podría hacer nada yo. Simplemente tendría que copiar 3 multiplicado por todo esto. 2x a la quinta más 4x
menos 7x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Ahí yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque 2x está elevado a la quinta, tengo 4x que está elevado al término 1 o al término lineal, por lo tanto no se pueden sumar ni restar. Pero acá sí tengo algo. Perdón, acá me he equivocado en una parte. Ese 4x está elevado al cubo. Perdón por habérmelo comido, está elevado al cubo. Ese acá también está elevado al cubo. Disculpen. Por lo tanto, si yo tengo 2x a la quinta, no se puede operar con 4x al cubo, ni tampoco con el 7x que está elevado al término lineal. Por lo tanto, no puedo hacer nada ahí. Simplemente multiplicar el 3, pero no va a ser necesario. Luego dice, todo eso vamos a multiplicarlo, ¿por qué? Por la derivada de u. Por la derivada de u, que es esta parte que equivale a todo esto de acá. La derivada, se nota con este símbolo. Por lo tanto, derivar esta función equivale, como tenemos sumas y restas, equivale a derivar, acá al cubo, a derivar cada término. Por lo tanto, me queda, tengo 2x elevado a la quinta. ¿A qué es igual la derivada de 2x elevado a la quinta? Por ejemplo, cuando acá tengo una multiplicación, es cierto, pero acá no se está multiplicando el número por x elevado a la quinta, que sí es una función. Por lo tanto, lo único que se va a hacer es derivar, mantener el 2, que se quede ahí, el 2 lo mantengo, luego tengo que derivar x a la quinta. ¿A qué equivale eso? A que el 5 pasa delante del x, es decir, lo multiplica, y luego al x lo tengo que restar 1, ¿verdad? El número pasa adelante y luego al exponente del x le resto la unidad. Por lo tanto, x va a quedar a 5 elevado a la cuarta, porque 4 es 5 menos 1. Seguidamente, más. Acá hago lo mismo, mantengo el número 4, luego bajo el 3, multiplicando, seguidamente pongo el x, y ese 3 le voy a x al cuadrado. Acá tenemos menos 7x. Acá tendría que utilizar la tercera fórmula. Cuando yo tengo un número que multiplica x, por lo tanto la derivada de eso, el número que multiplica x va a ser igual al número. Por lo tanto, la derivada de, como ya puse el menos, solamente digo la derivada de 7x, que equivale a un 7. Luego la derivada de 1 más 1, dice. Pero la derivada de más 1, de 1, perdón, es igual a la derivada de un número de una constante, es igual a 0. Por lo tanto, quedaría 7 más 0. Y todo eso iría entre paréntesis. Entonces, mi derivada va a quedar de la siguiente manera. Hasta ahí ya habré terminado de derivar. Solamente tengo que operar y acomodar para que se vea mejor. 3 por 2x elevado a la quinta más 4x al cubo, 7x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Multiplicado por ¿qué? 2 por 5, 10. 10 por x al cuadrado, 10x al cuadrado. Siempre poniendo los paréntesis para no confundirnos. Luego, más, perdón, acá hay un error. Acá es x a la cuarta, ¿verdad? Por lo tanto, acá sería 2 por 5, 10. 10 por x a la cuarta. 10 por x a la cuarta, 10x a la cuarta. Luego, más 4 por 3, 12. Y 12 por x al cuadrado hace un 12x al cuadrado. Menos 7 más 0, simplemente queda el 7. Y ahí yo he terminado de derivar usando la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir que usemos la regla de la cadena? Que nosotros aprendamos las fórmulas básicas, es decir, las normales, las que simplemente donde se vea x, pero va a ser lo mismo siempre y cuando en vez de x encuentre yo una función. Es importante, por lo tanto, que yo tenga que identificar la función que está más al exterior de mi función general. En este caso, la función que está más al exterior es el cubo. ¿Por qué es importante? Porque yo primero tengo que derivar lo que está más al exterior. Por ejemplo, acá derivé lo que está más al exterior. Primero, esta parte de acá, que justamente es la derivada
de un exponente, ¿verdad? Pero en vez de un x tengo una función. En este caso puede ser un g de x, que también se llame u, que es una función. Pero la derivada va a ser lo mismo que hicimos en las fórmulas básicas, pero al final lo tengo que multiplicar por la derivada del u, es decir, por la derivada de esa función que estoy derivando. Por lo tanto, hasta ese paso, hasta ahí habríamos acabado de derivar nuestro primer ejercicio utilizando la regla de la cadena. Gracias.